Estaba preso por el pecado, gracias a ti, Dios, libre soy. Y ahora danzo sin detenerme, con alegría que no puedo contener. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Me das sentido y nunca fallas. Oigo el llamado que me das a ser distinto, vivir por Cristo, hacer la luz en la oscuridad. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Pasé el llamado, no importa el momento, cantaré. Pasé el llamado, no importa el momento, cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. No, 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 no tendré temor a la oscuridad. Cuando la noche venga dormiré en paz. Jesús me cuidará. Brilla, brilla, oh, 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 brilla, brilla, oh, oh, oh. Brilla con la luz de Dios que está en ti. No hay gigantes para Dios, porque Él es Señor. Nunca temas, ponte en pie y
Blipper. Brilla, brilla, oh, brilla con la luz de Dios que está en. Brilla, brilla, oh, brilla, brilla, oh, brilla con la luz de Dios que está en ti. Hola chicos, bienvenidos a otro video de Avanza. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Prepárense para ver una historia muy interesante sobre Jesús y aprender cómo podemos utilizar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Vayamos a ver la historia de hoy. Historias de la Biblia. Dios está con nosotros. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros, como calmar tormentas, e incluso levantó a la gente de entre los muertos. Pero a algunas personas no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo y lo llevaron a morir. Murió en una cruz y fue enterrado en una tumba. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús estuvo en esa tumba y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, unas mujeres que cuidaron de Jesús fueron a visitar su cuerpo, pero encontraron que su tumba estaba vacía y que ya no estaba allí, porque Él había resucitado. Él estaba vivo. Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros y le mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hizo era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre. Jesús les dijo a sus discípulos que Él hizo todas las cosas que Dios había dicho que Él haría. Y los discípulos entendieron lo que decía. Les dijo que enviaría al Espíritu Santo tal como Dios había prometido para ser su ayuda. Después de que Jesús pasó 40 días con los discípulos y se apareció a muchas personas, llevó a los discípulos a un lugar llamado Betania. Jesús bendijo a los discípulos y les dijo que fueran y le dijeran al mundo entero acerca de Él y la buena noticia del perdón y que hicieran muchos discípulos de ello. Entonces dijo: asegúrense de esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús fue llevado al cielo para sentarse a la derecha de Dios. No mucho tiempo después, el Espíritu Santo vino a los discípulos para ser su ayuda. Los discípulos sabían que Dios estaría siempre con ellos. Y el Espíritu Santo todavía está con nosotros hoy, porque Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y así es. El día de hoy les voy a platicar la historia de cómo Jesús se les apareció a sus discípulos y a otras personas. Recordemos que Jesús fue crucificado y después llevado a una tumba. Esa tumba fue cubierta la puerta con una gran piedra. Era muy difícil moverla. Tenía que hacer con varios hombres. Pero al tercer día, María Magdalena decidió ir a visitar el cuerpo de Jesús. Llevaba unas especias para poder limpiarlo. Cuando ella llegó, se sorprendió mucho, porque la piedra la habían movido. Ella sabía que era muy difícil de mover, no entendía quién la había movido. Ella entró, pero se sorprendió aún más cuando vio que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. En lugar de eso, había un joven que vestía de blanco. Este joven le dijo a ella que no tuviera miedo, que si estaba buscando a Jesús de Nazaret, que Él ya no estaba ahí. Él había resucitado y que ahora tenía que ir y decirle a sus discípulos y a todas las personas que Jesús había resucitado. Ella con mucho temor fue corriendo y les platicó, pero ¿qué creen? Sus discípulos no le creyeron. Entonces ellos tenían sus dudas sobre si era verdad o no lo que ella decía.
Así que Jesús se les apareció a otras 2 personas que iban de camino. Y entonces esas 2 personas fueron corriendo a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, que como habían dicho las Escrituras, al tercer día resucitó. Pero sus discípulos aún tenían un poco de dudas sobre eso. Así que entonces Jesús se les apareció. Ellos estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Entonces de repente Jesús se les apareció y ellos pudieron ver que era verdad, que Jesús había resucitado y ahora estaba entre ellos. Ellos estaban muy sorprendidos, contentos, no sabían qué hacer. Pero Jesús estaba un poquito molesto, tal vez decepcionado, porque sus discípulos no habían creído en él desde el primer momento. Él había enviado a varios mensajeros para que les avisaran que él había resucitado, y ellos aún así no habían creído. Así que Jesús, enfrente de todos sus discípulos, les enseñó las marcas que tenía de la crucifixión. Por ejemplo, en sus manos tenía aún el espacio de los clavos, tenía heridas por todo su cuerpo. Entonces ellos se pudieron dar cuenta que era verdad, que Jesús estaba ahí y que había resucitado. Era asombroso. Ellos habían estado esperando ese momento. Entonces Jesús les dejó una tarea muy importante. Ahora sus discípulos y todas las personas que lo habían visto tenían que hablarle al mundo entero sobre él, sobre cómo había resucitado, sobre los milagros que había hecho, sobre lo poderoso que era Dios y lo bueno. Entonces, no solamente los discípulos lo hicieron y todas las personas que lo amaban. Nosotros como hijos de Dios también lo tenemos que hacer. Nosotros somos sus discípulos y tenemos que hablarle a las demás personas. Por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros primos, al vecino, a quien sea. Nosotros debemos de hablar de Jesús y platicarle a todos los que podamos sobre lo bueno, las maravillas que hace, los milagros y lo importante que es tener a Jesús en nuestro corazón. Espero que puedan platicarle esta semana a muchos amigos y a muchas personas. Que les vaya bien. Adiós. Ok, el versículo que veremos esta semana es 1 Corintios 15 del 4b al 5. Y dice: al tercer día fue levantado de los muertos tal y como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. La primera parte que dice: al tercer día fue levantado de los muertos tal y como dice la Escritura, hace referencia a cuando Jesús fue crucificado por nosotros, por nuestra salvación y por nuestro perdón, y cómo Él resucitó después de 3 días, tal y como lo dice la Biblia desde un inicio. Y la segunda parte que dice: lo vio Pedro y los 12 discípulos, hace referencia que las primeras personas que vieron a Jesús después de resucitar fueron Pedro y los 12 discípulos. Los 12 discípulos eran las personas que servían y seguían a Jesús mientras Él estuvo en la tierra. ¡Qué historia tan interesante e impactante acabamos de ver! Espero que hayan aprendido mucho. Recuerden repasar el versículo durante la semana. Nos vemos el próximo video.